Abstracción, que es pues esencial para toda la práctica del diseño, pero no solamente para la práctica del diseño. La abstracción se usa en muchos campos del conocimiento. Se usa mucho en filosofía, se usa mucho en ciencia. Es necesario hacer abstracciones conceptuales de cosas para poder entenderlas mejor, para poder colocarlas a escala humana y hacerlas comprensibles. Cosas que son muy complejas, por medio de la abstracción, podemos hacer esos conceptos entendibles a escala humana. Así que es una propiedad cognitiva muy eficiente para comprender mejor las cosas. En el campo del diseño simplemente es esencial. Sobre la abstracción hay demasiadas literaturas porque es un tema central desde muchos ángulos, desde las ciencias cognitivas, desde la psicología y por supuesto desde las artes, el diseño, las artes plásticas, la arquitectura, que todas requieren abstracción, todas hacen procesos de abstracción. Entonces empecemos por el comienzo. Definición de abstracción, ¿cuál es la etimología de la palabra abstracción? En el caso de abstracción, del latín abstractio, que significa separación, y la configuración de la palabra, abs, alejamiento, tractus, tirar, o sea, yo separo algo, alejo, separo, y esta finalización, este sufijo ción indica que es una acción que hago, algo que se ejecuta, algo que se hace. Entonces abstracción es esa separación. Separación mental de las propiedades de una cosa o de su realidad física. Es decir, yo la voy a desintegrar y tomo algo de ella. Eso es una abstracción. En las teorías, los que estén viendo el curso mío de semiótica cognitiva, de semiótica y cognición, perdón, van a ver que uno no puede separar. Eso es un falso dualismo que nos enseñaron a raíz del cartesianismo, de separar lo mental de lo corporal o de lo real. Esa separación es extraña y ha sido muy criticada. Entonces, siempre que usted hace algo mental, está haciendo algo físico o tiene un correlato en lo físico. En este caso, pues es la idea que usted tiene de su modelo, pero también hay un elemento físico que es el modelo y el cuerpo, de los cuales usted va a extraer conceptos o propiedades o características. Empecemos entonces con Villarreal. Tenemos una entidad biológica que es nuestro cuerpo en este caso, muy interesante, muy productivo, muy inspirador. Es una excelente entidad biológica. Ustedes ya hicieron esto, que fue lo que yo les dije el viernes, que hacen muy bien. Muy buenas bitácoras, investigan muy bien cómo funciona el ojo, cómo funciona la mano, qué partes tiene, etc. Han hecho una investigación allí en torno a investigar y lograr entender cómo funciona esa parte del cuerpo, en la mayoría de casos. La idea es que sigamos avanzando, o sea que de verdad comencemos a hacer abstracciones de ese modelo descriptivo, sea mediante texto o sea a través de replicar o representar lo que está en el cuerpo. Para llegar a un modelo abstracto, que en el caso de Villarreal también es palabras, o sea, también es una frase, una palabra, que sintetiza el modelo descriptivo, para lograr hacer una transferencia finalmente a una aplicación concreta de diseño. Como les dije, mire, aquí está, texto que sintetiza los principios y propiedades esenciales del ente biológico. Eso ya lo han hecho ustedes también, se supone, en la bitácora, han escrito cosas. Y si usted logra sintetizar todo lo que escribió en la bitácora y ponerlo en un párrafo, tiene el modelo descriptivo. O sea, verbalizar ayuda a comprender, ayuda a apropiar, ayuda a comprender también. Suma de grados de libertad, rotacional. Yo estoy entendiendo en palabras algo que sucede. O sea, yo le quito palabras al párrafo anterior y lo sintetizo. Eso es muy importante porque nos facilita pensar. Supremamente clave. Además que va a marcar o va a perfilar el tipo de respuesta que usted va a dar. Porque si usted hace una abstracción de este tipo y usted hace una abstracción de este tipo, los dos pueden hacer síntesis diferentes. Pueden perfilar cosas distintas y son válidos. Planos con rotación diferencial que suman grados de libertad. Fíjense que es lo mismo, pero en palabras más cortas. Nos va a ayudar en varios niveles. Primero, a entender qué es lo que podríamos hacer. Y segundo, justificar mejor nuestras respuestas. Y luego podría uno decantar en la palabra rotación y empezar a extraer qué sería rotación. Ahí ya hice una abstracción, ya deduje. Eso es lo que algunos llamamos concepto, o sea, se vuelve su concepto, el concepto de rotación. Ahorita vamos a ver cómo se pueden mantener equivalencias, porque rotación, por ejemplo, yo también encuentro en una bicicleta.
Hay un concepto de equivalencia que yo les he hablado que no es cualquier rotación, es la rotación del calamar. Entonces ya vamos a ver cómo mantiene uno ahí esa conectividad, esa conexión. O radialidad, para mantener entonces el tema que radialidad es que hay un centro y gira en torno al centro, ¿no? Está primero la abstracción por analogía o similaridad, que es la que ustedes han hecho. Está más cerca, o sea, tiene menos nivel de abstracción, está más cerca del modelo descriptivo, y yo simplemente lo que hago es copiar. Entonces está la palma, yo trato de imitar cómo es la palma y la vuelvo una aplicación por analogía. Esta es la gráfica que nos propone Villarreal. Entonces es bien interesante porque aquí está el ente biológico, el cuerpo, diseño industrial y las tres niveles de abstracción. Abstracción menos abstracción más abstracción, copia fiel, analogía, inspiración. Y cómo entonces yo traslado esas cosas para ir optimizando lo que vaya extrayendo en el diseño industrial. Pero fíjense, esta es una plancha, aquí ven la plancha de uno de los estudiantes, aquí ven su resultado de abstracción. En las planchas le pedíamos que escribieran una reflexión sobre lo que hicieron. En su reflexión él escribió el concepto de equivalencia. Todos los conceptos que se obtuvieron a lo largo del proceso pasaron primero por un proceso metódico de selección, regido bajo unos criterios pensados con el fin de mantener la coherencia, que yo llamo equivalencia, con el referente, sin importar los grados de abstracción. Entonces la mimética es copia fiel, mímesis es imitación, traduce imitación, entonces estaría en el nivel de copia fiel de Villarreal. Entonces lo que hace es imitar, ya vamos a ver ejemplos, mapeos o proyecciones de la forma, y trato de reproducir la forma en una versión más abstracta, una analogía formal, y la esquemática sería mucho más profunda porque tiene que ver con estudiar solamente las esencias y las relaciones para trasladarlas a lo que yo necesito. Entonces no se pierde la referencia figurativa o la referencia descriptiva al ente original, o sea, es un nivel de abstracción más alto. Muy bueno que lleguen acá, porque quiere decir que están ejercitando la capacidad de abstracción bien, y eso es fundamental para el diseño. La abstracción mimética, ahí está. Entonces, lo que hago yo es copiar la forma, copiar. Hay una leve abstracción geométrica, muy leve, pero en términos generales se parece demasiado al referente, ¿cierto? Copia hasta el gesto, que es lo que muchos tal vez trataron de hacer, copiar hasta el gesto. Abstracción formal, también muchos están en este nivel. De hecho, la mayoría podría decirlo. Abstracciones formales. Este es el ejemplo de Pablo Picasso, una de sus bitácoras. Entonces, ¿cómo está un ente biológico que es el toro? Y a través de entender su estructura geométrica, su estructura diagramática, que permite qué relación sintáctica hay entre los elementos, eso le permite irlos reduciendo a simples líneas y haciendo una representación minimalista de ese toro. Ahora, sigue siendo icónico, sigue recordándonos mucho al toro, pero le ha quitado elementos, le quitó la textura, le quitó la profundidad, o sea, elementos propiedades. Le quitó la textura, le quitó el volumen, le quitó el tono, los tonos, las diferentes tonalidades que tiene, hasta lograr solamente el esquema básico. Aquí hay un ejemplo de abstracción formal con la plancha del estudiante que vimos al comienzo de Gonzalo. Él estaba analizando este pez espada y específicamente la aleta del pez espada. Entonces lo que hizo fue copiar o reproducir, más que representar, la forma de la aleta del pez espada. Y ahí obtuvo un módulo que fue el que empezó a manipular, abstrayendo la forma de la aleta. Una abstracción formal. ¿Qué se diferencia de la esquemática? En este caso del ejemplo del estudiante de Gonzalo, él está logrando una abstracción esquemática no solamente obteniendo el módulo, sino además analizando la geometría y la proporción. Geometría y proporción y las relaciones geométricas o sintácticas que se dan. Aquí, como era una hibridación, fíjense que él está analizando cómo es que rotan los módulos en esa planta y él va a imitar ese principio rotacional del módulo de esa planta, lo va a trasladar a su propuesta.
Entonces ya no está analizando la forma, sino es mucho más profunda, esquemática, las relaciones de las propiedades. En este caso, geometría y proporción. Es muy normal en diseño, sobre todo, diseño en sentido amplio, que la abstracción formal y la esquemática vayan de la mano, porque nosotros pues traducimos formas finalmente. Analiza una palma y la estructura de cómo está ella entrelazada a un nivel un poquito más detallado, más, no microscópico, pero sí más detallado. Y a partir de esa tectónica, esas relaciones entre partes, esos sistemas de articulación a cabo de unión, y empieza a explorar posibilidades formales de ese mismo principio. Y si ustedes se fijan aquí, está mucho más parecido a este, pero acá ya se vuelven más interesantes y más dinámicas esas variaciones. Empieza a explorar sistemas de unión para lograr estas conjunciones acá, estos contactos, estas tangencias. Entonces hay un concepto de tangencia y hay un concepto de ondulación. Y con ese concepto, tangencia y ondulación, empieza a construir sus configuraciones. Y hay una lógica, hay una linealidad, hay una coherencia. Rossi nos dice que los modelos son fundamentales. Nosotros también, acuérdense. Ese es el secreto. Germán lo dijo con muchísima claridad el viernes, al final. Es decir, entre usted más se esfuerce y más trabajo lo hace mejor. Porque esos procesos de abstracción no son, como yo les decía a algunos en privado, no son arte de magia. Es un esfuerzo, requiere un paso a paso, requiere iteraciones, requiere modelar mucho, maquetar mucho, hasta que usted logra la que quería. Eso se descubre. Es un esfuerzo. Muy importante que entiendan eso. Este arte de diseñar es como la música, se aprende toda la vida. Eso, por más de que uno sepa toda esta teoría, todo el tiempo está uno mejorando las posibilidades de expresión y de morfogénesis. Repetición, iteración, le dicen algunos. Mucha repetición, clave del éxito en este taller y en general, no solo en este taller. Iterar, no quedarse con la primera idea. Iteración es similar a repetición, iterar es repetición. ¿Y qué tipo de investigación es? Morfológica, está generando formas, creando formas nuevas. Está el organismo, yo lo observo, lo interpreto, construyo el modelo, es la diferencia con Ejido. Aquí no es escriba el modelo, sino construya el modelo. Lo valoro, me gustó esto, que le mete monitoreo y evaluación. Entonces, hace el modelo y lo evalúa. Eitere, José. Eitere, vuelva y hágalo. Haga la iteración. ¿Sí? O sea, lo hizo y vuelva y hágalo. Iteró. La iteración es clave, porque si no se estanca acá. Hasta ahí llegó el proceso. Itera. Es el mismo concepto de ondulación y tangencia. Mismo concepto, ondulación y tangencia. Dos conceptos. Yo puedo construir con ondulación y tangencia muchas cosas. Y empieza a explorar diferentes tectónicas, sistemas de unión cada vez más abstractos. ¿Qué pasa si pongo una ondulación más cerca que la otra, una más grande que la otra? Genero ritmos y eso hace más interesante la propuesta, que si simplemente la repito. Hacer modelos es descubrir lo desconocido. Por eso es una forma de generar conocimiento. Descubrir lo desconocido. Nos permite pensar en 3 dimensiones, eso es muy importante. Porque yo acabé, ya les he echado la cuña varias veces de publicar en el MIT Press un artículo sobre el rol del boceto en el diseño comparado con el rol de la modelación. Y aquí se le tiende a dar mucho culto al boceto. Y no es que sea malo, pero recuerde que usted es diseñador, no industrial y no gráfico. Tiene que aprender a pensar en 3 dimensiones, no en 2. Otro elemento que está destruyendo nuestra capacidad de pensar en 3 dimensiones son las computadoras, que simulan la tercera dimensión, pero no son de 3 dimensiones, son distintas a tener el objeto físico. Entonces mi sugerencia es, métanse a cursos de bocetación, pero hagan muchos modelos. Dibujen bien, pero hagan muchos modelos. Ahí lo está diciendo Rossi, y luego cita a un arquitecto que se llama Frei Otto, que dice una cosa bellísima: el cerebro no piensa en planos bidimensionales, sino tridimensionales. El mundo no es bidimensional, es tridimensional. Hay que hacer siempre las cosas en 3 dimensiones.
Otro elemento que se vuelve importante en las exploraciones y las iteraciones y las abstracciones que están haciendo ustedes es el uso de materiales, diversos materiales, porque los materiales me permiten generar diferentes posibilidades. Lo hemos insistido muchas veces. A ver qué pasaría si hago ese concepto en papel, si lo hago en madera, si lo hago en cemento, si lo hago con neumáticos, o sea, con caucho. Todos me van a generar experiencias distintas, me van a enriquecer mis propuestas, van a ser las más interesantes. La proporción, yo les he dicho a varios que han hablado conmigo, es fundamental para hacer abstracciones esquemáticas, entender la noción de proporción. Relaciones de escala. En el caso del cuerpo humano, aquí están. Yo les he dicho, en el caso de los seres vivos, es fácil porque, que se tenga entendido, solo hay un canon proporcional, que se llama la regla de oro. La proporción áurea está en todos los seres vivos, e incluidos el ser humano. Entonces, si usted entiende qué es la proporción áurea, y cómo se construye la proporción áurea, que yo se las he dibujado a varios, o lo investiga, pues es relativamente sencillo entenderlo, y entiende las relaciones de proporción que hay, yo lo que hago después es traducir esas relaciones de proporción en lo que esté haciendo, en mi configuración. Entonces no traduzco ya la forma, ya no es una abstracción formal. Traduzco el esquema profundo proporcional, es donde hago el mapeo. Ya lo vamos a ver en ejemplos. Aquí hay proyectos de ojos y proyectos de oreja. No sé si han hecho el análisis proporcional de la oreja y del ojo. También es proporción áurea, también es regla de oro. Ahí está, proporción áurea en el ojo humano, proporción áurea en la oreja, pero con sintaxis distintas. Si usted mantiene la sintaxis y la proporción, y después la traduce en su configuración, no vamos a ver la oreja, pero vamos a sentir la oreja, porque ya me comunican ustedes la estructura de esa oreja. Miremos esto cómo se traduce entonces a un artefacto. Proporción áurea en una pieza famosísima de diseño. Entonces corresponde muy bien al cuerpo, pero no está el cuerpo. Hay una configuración proporcional en su estructura. Hay otro tipo de relaciones esquemáticas y proporcionales, porque entonces no es solo la proporción, sino cómo sintácticamente se compone esa proporción en el espacio. Y miren, aquí hay estructuras esquemáticas de la flor. Miren cómo hacen la abstracción geométrica de una flor a su estructura esquemática, y ya con esta estructura esquemática proporcional también, yo puedo empezar a jugar, o sea, hacer variaciones, iteraciones. Repito, cambio el tamaño, cambio la escala, juxtapongo, hago solapaciones, extruyo, pero a partir de una estructura ya definí. Entonces de ahí yo juego. Están las proporciones de raíz cuadrada, raíz de 3, que es la proyección del cuadrado, no la mitad del cuadrado con el caso de la proporción áurea. Acuérdense que en la proporción áurea, la diagonal que se proyecta es la mitad del cuadrado y obtengo proporción áurea. Aquí no, aquí es el cuadrado. Proporción 2, proporción 3, de raíz de 3. Y aquí tengo proporción de raíz de 5, e incluso yo puedo empezar a explorar proporciones no normadas. Si yo tengo una configuración, yo trazo los ejes estructurantes y analizo las proporciones y resultan no normadas. Entonces, abstracción formal y esquemática es lo más común en diseño. Copio algo de la forma, pero también algo más profundo como geometría y proporción, o algún otro elemento. Entonces, esta es la bitácora de Santiago Calatrava, lo mencionamos muchísimo. Él fue el que hizo el turning torso, por ahí se los voy a mostrar también. Entonces, aquí está él analizando el cuerpo, hace la geometrización del cuerpo, paso 1, ustedes se estancaron ahí, hay que ir más allá. Aquí están invitados a hacerlo. ¿Sí? La geometrización con la que hizo Lobsang. Primero geometrizó, paso 1, bien. Siguiente paso, pues ya empiezo a hacer variaciones y a jugar con los elementos formales, con los principios de diseño sin perder proporción, para obtener más originalidad. Entonces ya empiezo a añadir variaciones y ritmos, y lo mismo con el ojo, también está construida esa obra. El ojo, relaciones de proporción, una primera abstracción, y luego ya empiezo a hacer más modificaciones sobre esa estructura, para darle más riqueza. Eso también era lo que hacíamos un poco allá en Palmira. Aquí simplemente puse, bueno, como ejemplo, esa abstracción y cómo yo la convierto en un módulo, y con ese módulo empiezo a hacer configuraciones que me resultan plásticas. Entonces fíjense cómo él está analizando una planta, que no recuerdo cuál era, y hace el esquema,
esquematizar es geometrizar la esencia estructural, analiza el esquema en términos de geometría y proporción, o sea, cómo están los ángulos, y luego aquí está la planta original, y luego eso lo convierte en el módulo, lo repite en relaciones de catametría, que es un tipo de simetría, y obtiene su composición. Más ejemplos tomados de diseñadores similares a lo que ustedes están haciendo. Miren las manos. Aquí hay alguien que está trabajando las manos. La mano, dibujó la mano, la geometrizó y luego empieza a estudiar relaciones, porque es que tener las manos cruzadas es distinto a tenerlas así, es distinto a tenerlas así, así. Eso me define una sintáctica estructural. El entrecruzamiento como concepto, el envolvimiento como concepto, que es lo que él intenta reproducir en su configuración. Pero no es la mano ahí como figurativa, sino que uno dice, uy, qué configuración tan chévere. Y además puedo estudiar otras posiciones de la mano y demás. Pero aquí ya jugué entonces con materiales, combinaciones, para darle más riqueza a esa configuración original. Aquí es lo mismo, aquí como ellos tenían que resaltar principios y elementos de diseño, ritmo, armonía, énfasis, tensión. Aquí tenemos más abstracciones formales estéticas de ese curso de Palmira. Entonces, como hay una geometrización. Aquí lo de las manos que le decía, ¿qué pasa si cambio las manos? Entonces, ya no así, sino así. O así, entrelazadas, ya no envolvimiento, sino yuxtaposición. Envolvimiento, yuxtaposición. Está el lente biológico, se abstrae, se mantienen relaciones geométricas y de proporción, por lo tanto yo puedo esquematizar, abstraer y hacer configuración. Ya con ese módulo puedo empezar a jugar. El famoso turning torso que tanto hemos hablado acá, de Calatrava otra vez. Pero es posible ir más allá. En el caso del diseño industrial, por ejemplo, acá,